Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alex Mathematics, a esta la materia de cálculo integral. En esta sesión explicaremos algunas aplicaciones del diferencial. Para ello vamos a iniciar con nuestro primer ejemplo, el cual nos dice: calcula la disminución aproximada del área de una quemadura de forma circular cuando su radio disminuye de 4 a 3.96 centímetros. Muy bien, aquí tenemos el esquema circular de esta quemadura, cuyo radio inicial, como lo dice el problema, es de 4 centímetros. Otro dato que nos está ofreciendo este problema es que esta quemadura disminuye su radio de 4 a 3.96. Entonces aquí voy a trazar otro radio. Aproximadamente, pues voy a hacer una circunferencia un poco más pequeña que la original. Ahí está. Y este radio tendrá un valor de 3.96 centímetros. Muy bien, pues aquí están los datos de este problema. Lo que nos pide es calcular la disminución aproximada del área. Para ello, voy a aplicar la noción de diferencial en este problema. Primero que nada, tenemos que recordar cuál es la fórmula para calcular el área del círculo. La necesitamos debido a que es lo que nos está pidiendo este problema, el área. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. En función a esto es como yo voy a igualar área a una función f de r, trabajando en función a la variable independiente r, radio. De esta forma, la fórmula para calcular el área la voy a transformar a función de la siguiente manera. Sustituyendo a de área, quedaría f de r es igual a pi por radio al cuadrado. Ahí lo tenemos. Lo único que hicimos fue reemplazar área por f de r, debido a esta igualación que hicimos. Siguiente paso, yo ya tengo aquí la función expresada. Ahora lo que vamos a hacer es derivar esta función. Decimos entonces que f' de r será igual a 2 veces pi por radio. Recordando que para derivar esto se utiliza aquí la fórmula de x a la n, donde el exponente multiplica la base, bajamos el exponente 2 y al exponente se le resta un entero, 2 menos 1, de ahí que salga el 1 del exponente r. Bien, esta es una fórmula de las básicas de derivación que nosotros pues debemos de recordar del curso de cálculo diferencial. Si no recordamos estas fórmulas, en la parte de la descripción vendrá el link en el cual explica estas formulitas. Muy bien, entonces ya tenemos aquí lo que es la derivada de la función. Recordemos que nosotros, para poder calcular el incremento de toda la función, es decir, el diferencial de y, tenemos la formulita de y es igual a f' de x por dx. Lo que necesitamos para calcular el incremento del área es la derivada de la función, que es lo que tenemos aquí, pero también necesitamos el incremento en la variable independiente, que en este caso sería el incremento de los radios. ¿Cómo lo calculamos? Pues con una formulita sencilla. Recordemos que dx o incremento de x es igual a x2 menos x1. En función a la variable radio, lo convertimos a dr es igual a r2, radio 2, menos radio 1. Y reemplazando los datos de los radios, vemos que el segundo radio vale 3.96 centímetros, menos el primer radio, que vale 4 centímetros. De esta forma, dr, el incremento de la variable independiente radio, será igual a menos 0.04 centímetros. Y de esta forma ya tenemos el incremento en la variable independiente r. Ya tenemos la derivada de la función, que es esta de aquí, y ya tenemos el dr, que es lo mismo que dx en esta formulita. Entonces, para calcular este incremento, voy a poner la fórmula en función de las variables que estamos utilizando. Incremento de a vendría siendo lo mismo que de y, igual a f' de r, que es esto de aquí arriba, y en lugar de la variable de x estamos trabajando con dr. Muy bien, entonces estas son equivalencias.
en función a las variables que estamos manejando. Entonces decimos que el incremento del área va a ser igual a, reemplazamos lo que es la derivada de f de r, aquí lo tenemos aquí, que es 2pi por radio por dr. Y ahora finalmente vamos a reemplazar lo que vale r y lo que vale dr. Entonces incremento del área va a ser igual a 2 veces pi multiplicado por lo que vale el radio. Aquí es importante colocar el radio inicial que nos den en el problema, que en este caso fueron 4 centímetros, multiplicado por dr. Observemos que dr ya lo habíamos calculado acá, que nos dio menos 0.04 centímetros. Ahí está. Por lo tanto, incremento del área va a ser igual a, pasamos estos datos en nuestra calculadora y eso nos tiene que dar como resultado menos 1.005 centímetros cuadrados, que estamos calculando área. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, este resultado básicamente lo que me está demostrando es el incremento, en este caso disminución del área de esta quemadura de 4 centímetros a 3.96. Esto de aquí básicamente representa esta área que estoy encerrando en nuestro esquema, que estoy subrayando. Toda esta área es lo que equivale a esto. ¿Por qué nos dio negativo? Bueno, la explicación es porque hay una disminución de esta quemadura. Vamos a resolver nuestro segundo problema, el cual nos dice: una persona tiene un tumor de forma esférica, calcula el incremento aproximado del volumen del tumor cuando su radio aumenta de 3 a 3.1 centímetros. Bien, de entrada aquí nos están dando una palabra clave, aumenta. Quiere decir que el resultado nos va a dar con signo positivo. El problema anterior nos dio negativo debido a que el mismo enunciado nos estaba diciendo que iba a haber una disminución. Negativo. Muy bien, entonces analizando el esquema, observamos que el radio original de este tumor esférico es de 3 centímetros. Después dice que hay un aumento. Entonces voy a hacer otra circunferencia para representar esta esfera y le vamos a dar una ganancia hasta 3.1 centímetro, tal y como nos lo indica el problema. Muy bien, entonces observa que otra de las palabras clave es que ahora estamos trabajando con una esfera. Para ello, entonces, necesitamos calcular y recordar el volumen por medio del cual obtenemos el volumen de la esfera. Decimos que volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Al igual que en el problema anterior, primero vamos a identificar qué es lo que nos piden, en este caso es volumen, y vamos a determinar la fórmula de acuerdo al cuerpo que nos están planteando. Es una esfera. Aquí está ya entonces el volumen de una esfera. Ahora recordemos que lo que vamos a calcular, que en este caso es volumen, lo vamos a igualar en función a f de r, en función a la variable independiente con la que estemos trabajando, que es el radio. Muy bien, entonces esta fórmula la convertimos a función y decimos que f de r es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Como siguiente paso, recordemos que ahora esta función la vamos a derivar. Si esta es la variable independiente y este es su exponente, recordemos que el exponente multiplicará a la base. F' de r nos quedará 3 multiplicado por 4/3 de pi por radio al cubo, y recordemos que al exponente se le resta un entero. Lo dejo expresada la formulita para que lo vayas asimilando mejor. Entonces f' de r va a ser igual a este 3 que multiplica 4/3. El 3 lo podemos quitar con el 3 del denominador para que solamente nos quede 4pi radio 3 menos 1 al cuadrado. Ahí ya tenemos el resultado de la derivada de esta función. Muy bien, recordemos que al igual que en el problema anterior, para obtener el incremento aproximado del volumen necesitamos básicamente pues lo que estamos viendo en este video, que es una aplicación del diferencial.
Entonces el diferencial o incremento del volumen debe ser igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente de R. La derivada de la función es esta, ya la tenemos, pero nos falta dr, y esa lo vamos a obtener con estos dos datos, recordando que dr va a ser igual a R2 menos R1, la diferencia de los dos radios. dr va a ser igual a lo que vale R2, que en este caso R2 sería el segundo dato que nos está dando el problema, 3.1 centímetros, menos lo que vale el radio 1, radio inicial, que son 3 centímetros. Entonces, dr será como resultado 0.1 centímetros. Y este dato ya lo puedo utilizar en esta formulita. Entonces, esto nos quedará que el incremento del volumen va a ser igual, reemplazamos la derivada, que es 4pi por radio al cuadrado por dr, y reemplazamos los datos. Incremento del volumen es igual a 4 veces pi, reemplazamos el radio. El radio, recordemos que es el dato inicial de nuestro problema, el dato inicial del radio son 3 centímetros al cuadrado, y multiplicamos por dr, que es esto que acá calculamos, 0.1 centímetro. Y por lo tanto, decimos que el incremento del volumen va a ser igual a... Vamos a vaciar estos datos en nuestra calculadora y esto nos tiene que dar como resultado 11.309 y ponemos las unidades, centímetros cuadrados por centímetros, que es centímetros cúbicos. Estamos calculando volumen.